Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando, como siempre, sobre nuestro evangelio tan hermoso de San Lucas. Como decía el cardenal Martínez, este evangelio, decía Martini, que es un evangelio para los que ya han hecho un camino básico, es decir, para los que ya se encuentran en crecimiento espiritual en la vida cristiana, en el seguimiento de la propuesta que Jesús nos trae, el evangelio de los avanzados. Queridos amigos, ahora queremos continuar reflexionando, tomando algunos puntos que ya hemos reflexionado, pero que siempre son importantes volver a retomarlos, mirar de nuevo, subrayar ciertos elementos que nos ayudan a vivir la vida cristiana. El cuándo del reino habíamos hablado, es decir, cuándo se va a realizar esto. El tiempo. Para nosotros es importante el tiempo, vivimos en el tiempo. Nuestra vida comienza y tiene un fin y por lo tanto, inconscientemente va a porque entonces entonces se nos queda atrás y perdemos el tiempo, decimos justamente nosotros. Nosotros estamos apuntando hacia la eternidad, evidentemente, y entonces lo que trabaja en nosotros es todo lo que va quedando y todo lo que vamos realizando, porque de lo que nosotros vamos sembrando y vamos dejando en nuestro presente, queda en nuestro pasado que nos da como ese trampolín para poder producir, guiar y sobre todo direccionar nuestro propio futuro. Es decir, que aquí es muy interesante los tres tiempos básicos que nosotros conocemos. El presente, que es el que va construyendo o por lo menos va direccionando nuestro futuro. ¿Por qué? Y porque lo que realizamos en el presente queda como base, cimiento, para que nos proyecte hacia nuestro futuro. Y bueno, miremos un poco aquí el cuándo del reino por Andújicua. Del 17-20 en adelante, los fariseos le preguntaron cuándo llegaría el reino de Dios. Jesús le respondió: el reino de Dios no viene ostensiblemente y no se podrá decir está aquí o está allí, porque el reino de Dios está entre ustedes. Hoy me bañan de Yara, pero porque justamente en este sentido la comunidad cristiana en su reflexión, una comunidad ya avanzada, ha descubierto, mira y entiende que el reino de Dios se refiere a la presencia del mismo Jesucristo. Es Jesús entonces el reino. Entonces, por eso dice, no podemos decir está aquí o está allí, porque el reino de Dios ya está en medio de ustedes. Es como que estamos buscando
algo perdido, pero sin embargo había sido está frente a vos, que es la presencia del mismo Cristo. Yayesa peana, hayayesa cuana, hañandea vei upeate conteme, yare comí peñande ni ame, yare comía vei peñande aputu ume, ñañamindu ujese hayay cua, ñande yara oimema ñande aputebe, ñande yara abe cuame, imagina ñande ae y oí ñande na abe, aimema vende aputebe, haupeago y sejina. Baisa balaña monga cuana, peñandere covejan, baisa baña monga cuana, peñande atuasu, la comunidad, la familia, peñandero gapube, oye cuana, oye sana. Qué lindo que es entonces ante esta pregunta. Parece que es hasta una pregunta tan sencilla, ¿verdad? Porque le dice los fariseos, ¿verdad? Que le preguntan, pero aquí ya la palabrita fariseos, esto era lo que se habían separado con los saduceos. Son dos grupos que siempre están en tensión. Los fariseos son los que después permanecen con mayor fuerza, pertenecen a una clase muy pobre, a la clase social del pueblo. Sin embargo, los saduceos eran gente con mucha plata, gente con poder adquisitivo, estaban incluso encargados, eran los que estaban encargados del templo, pero después ya con los romanos ya no pudieron hacer nada. Mientras estaban los griegos, todavía más o menos pudieron diligenciar la situación, se fueron mimetizando, dando ciertas posibilidades a los invasores, en este caso, a los griegos. Pero después, cuando ya llegan los romanos ya y entonces ellos ya comienzan a poner órdenes, lo mandar, y entonces comienzan a poner y hacer una sociedad como ellos piensan y como ellos quieren organizar. Entonces, porque el imperio romano, ¿verdad?, venía con mucha fuerza, ¿verdad?, militar principalmente, y entonces ahí le interesaba poco que los otros estén a favor o en contra de ellos, porque cualquier cosa, cualquier revuelta, que después sucedió en el año 70, ya viene una revolución, es la famosa revolución de la rebelión de los judíos, que termina en el año 70 con la destrucción incluso del templo, imagínense. Luego tenemos ya en el año 135 de nuevo, o sea que poco tiempo después nomás también. Entonces unos 70 años después de nuevo otra rebelión muy fuerte, y ahí sí que esa rebelión fue peor, ¿verdad? Porque ahí sí que fue un genocidio, podemos decir, o sea, allí entró con la 10ª legión también. También en el año 70, la famosa legión 10ª, ¿verdad?, de los romanos. Esto eran entonces lo de élite, era el ejército de élite. O sea que cuando a ellos se les llamaba era para ir solamente ya a destruir. Destruir. Bueno, entonces son situaciones muy interesantes que nosotros podemos leer y podemos entender aquí. El cuándo del reino por Andújico y Aracaípico y Cotaupé. Por muy valiosas que las observaciones puedan parecernos, para gran parte de los hombres la pregunta decisiva sigue siendo ¿cuándo llega el reino? Añande hoy a digo, añade cuase, Aracaíco la uta. A esto, añade con añareco toda la modernidad, WhatsApp, mía añareco la añade comunicación, allá es del uno al otro, bueno, Aracaíco y Cotaupea. Pues bien, Lucas no quiere responder a esta pregunta, es más bien intenta desviarla a otro terreno. Lucas desvía. El reino de Dios no viene de manera que se pueda observar externamente. No se dirá está aquí o está allí. Miren, el reino de Dios se encuentra entre ustedes. Por eso, aquí entonces no es una cuestión externa, volvemos a subrayar. El reino de Dios no es que viene una cosa extraordinaria. Hay tal año de gente, o mío mandaba o de WhatsApp, que cualquier cosa, que fulana de tal orecope tiene visión, que fulano de tal, hoy cótama, que tal profecía, que tal sueño, que tal, no hombre, que tal secreto, hoy ape, hoy amo, vos secreto, más lleva la hoy el tercer secreto, pero ya 20 más lo coja, bueno, en fin, todas estas cosas tenemos que entrar y entender verdaderamente el plan de salvación y la historia dentro del contexto religioso. ¿Qué es lo que quiere decir la Biblia? ¿Somos o no somos seguidores verdaderamente cristianos con respecto a la propuesta que nos da el Señor? Entonces, muchos se
se quedan ahí atónitos, ¿verdad?, ante ciertas situaciones que van sucediendo en el mundo. Ciertamente que a todos nos dejan mal, ¿verdad? Pero no es por eso que nosotros tenemos que aplicar directamente, o mejor dicho, si queremos, podemos aplicarlo, pero eso siempre lo vamos a aplicar, porque el mal es mal. Y todos estos elementos que podemos considerar analógicos, es decir, de una forma análoga para cualquiera de las situaciones que producen el mal a la comunidad, son realizaciones de lo que están aquí, ¿verdad? Pero entonces no queramos aplicar simplemente a ese hecho, ¿verdad? Entonces ahí está, porque ya en la Biblia lo dice, porque ya está escrito ahí, ¿verdad? Pero primero tenemos que entender qué es lo que verdaderamente entonces la Biblia está queriendo decir. Aquí, por ejemplo, te explica bien que Lucas no quiere absolutamente entonces responder a esta pregunta cuando le dicen Aracaico magenta o Umabico o Utamabico. Vais allí cuana vea. Sinceramente y con mucha sencillez, él le envía y le dice, no, el reino de Dios ya está en medio de ustedes. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Caritas Polonia sigue en primera línea ayudando a los refugiados de Ucrania tras la invasión rusa. Hacemos 40.000 sándwiches al día. También comidas calientes para los refugiados que acaban de cruzar la frontera. No es que no haya tiendas para comprar comida, pero hay que dar de comer a estas personas. Lo primero es que estén sanas y bien alimentadas. El padre Marcin Isiki, director de Caritas Polonia, describe cómo la organización ha estado proporcionando ayuda y socorro a los refugiados que buscan seguridad al otro lado de la frontera. Caritas Polonia ha recaudado 10 millones de euros para ayudar a las distintas Caritas de las diócesis a hacer frente a esta crisis de refugiados en Polonia. La mayoría de los refugiados quieren ir a las grandes ciudades como Varsovia y Cracovia porque están más seguros y tienen más recursos. Pero hay otro grupo de refugiados que no quiere alejarse de la frontera. Quieren quedarse más cerca de su hogar, Ucrania, con la esperanza de poder volver pronto. No quieren estar lejos. Cuando encuentran un lugar cerca de la frontera, como el sitio de acogida, quieren quedarse allí. En los primeros 30 días después de la invasión, Caritas envió a Ucrania unos 500 camiones llenos de alimentos, medicamentos e incluso generadores eléctricos. También se pusieron en contacto con otras organizaciones para recoger comida para los refugiados. Nunca ha habido una movilización y generosidad tan enorme de polacos, porque por un lado ofrecen lugares para dormir, pero también ayuda económica. La gente ha abierto tanto sus corazones como sus carteras. Con el corazón y la cartera abiertos, la gente en Polonia está haciendo todo lo posible para ayudar a sus vecinos más necesitados. El embajador de Ucrania ante la Santa Sede, Andriy Juras, presentó su carta de acreditación al Papa, que le saludó en ucraniano. El Papa se reunió también con su esposa e hijos. El embajador le regaló al Papa un pastel tradicional ucraniano y una fanega de trigo, que es símbolo de abundancia. Luego se reunieron en privado, solo unos días después de que el Papa dijera que un viaje a Ucrania está sobre la mesa. E lì, come una delle proposte arrivate, ma non so se potrà fare. El día de la reunión, el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania viajó a la sede de la OTAN para reunirse con otros ministros y pedir a los gobiernos occidentales un mayor apoyo de armas. As weird as it may sound, but today weapons serve the purpose of peace. En los últimos días, el Papa ha dicho que no está de acuerdo con el aumento de armas. La compra de armi, como respuesta a esto que está dentro. La pazzia, Pero el nuevo embajador de Ucrania ante la Santa Sede reconoce que el Vaticano está haciendo todo lo posible para detener la guerra. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús.
Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Los dogmas sobre la creación del mundo. Todo lo que existe fue creado por Dios a partir de la nada. Lo leemos en Génesis capítulo 1, versículo 12. La creación del mundo de la nada no solo es una verdad fundamental de la revelación cristiana, sino también que al mismo tiempo llega a alcanzarla la misma razón, con todos sus atributos, con todas sus fuerzas naturales, basándose en los argumentos cosmológicos y sobre todo en los argumentos de contingencia. El carácter temporal del mundo. El mundo tuvo principio en el tiempo. La conservación del mundo. Dios conserva en la existencia a todas las cosas creadas. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este tema tan importante que Lucas nos presenta. Ya hemos visto en otra oportunidad, es importante volver a subrayarlo, conocer, saber, porque es una de las cosas que por todas partes escuchamos. La gente oponandú y cuasea, yepa y oí, como si fuese que también nosotros tuviésemos la bola de cristal, ahí ya la gente lleva, en donde miramos ahí y decimos, hoy cotapea, tal día, tal hora, tal fecha. Eso, queridos amigos, es imposible, ¿verdad? Y eso justamente el Evangelio nos dice, que esto está solamente en las manos de Dios, en las manos de Dios. Porque aquí se mueve mucho lo que es la libertad del hombre, lo que es la decisión del hombre. Nosotros podemos continuar con la existencia del universo, del mundo, como también lo podemos destruir. Imagínense que algún taurailla ahí entonces se le ocurre apretar lo que nosotros le decimos el botoncito rojo ahí entonces de las bombas atómicas, lo hacemos volar el mundo en 10.000 pedazos, ¿verdad? Pero así como suena, así como suena. Y entonces, ¿dónde está la responsabilidad?
La responsabilidad está en nuestras manos verdaderamente. Vamos a quedar peor que el planeta Marte, ¿verdad? O que los otros planetas alrededor, vecinos nuestros, que están ahí pero están sin vida, están muertos, ¿verdad? Bueno, vamos a ver hasta cuándo. Si es que somos capaces de mantenernos, de saber convivir, de saber relacionarnos, porque podemos destruir el mundo. Y algunas veces también vamos destruyendo, pero en forma muy sutil, muy sutilmente vamos destruyendo también nosotros el mundo. No pensemos que el mundo lo vamos a destruir solamente porque le metemos una bomba y lo hacemos explotar todo, sino que algunas veces yo que estoy talando un árbol, que estoy destruyendo el mundo, ciertamente que poco a poco. Entero detalle ya por mi bella y baja ya por Eguazú, nosotros hoy hablamos del sobrecalentamiento de la tierra, hablamos, no sé, del calor excesivo, en fin, 10.000 cosas estamos hablando. Y sobre esto mismo nos habla incluso este documento tan lindo del Papa Francisco, el famoso Laudato Si, que se inspira un poco, ¿verdad?, en ese cántico, oración de San Francisco, justamente. Era hoy, era Francisco ahí. San Francisco de Asís, Laudato Si, que mira, que canta la naturaleza, que canta la maravilla de Dios, que canta entonces a esta relación tan linda de un Dios tan bueno, tan grande, que nos ofrece tantas cosas lindas. Pero y es un llamado a través de este documento del Papa Francisco a una toma de conciencia. De atención, que estamos así, estamos por un hilito, sobre el hilo rojo prácticamente de una destrucción de todo lo que es nuestra naturaleza, de todo lo que es nuestra vida. Entonces la responsabilidad es una responsabilidad de todos, es de la humanidad. Esa es la verdadera conversión, ¿entienden? Esa es la verdadera conversión. Y entonces no tanto aquí como eso que están esperando, no sé, que venga de aquí o de allá, de afuera. También San Mateo tiene algunas expresiones muy interesantes sobre esto, ¿verdad? San Mateo. Vamos a mirar un poco el 24-23, por ejemplo, de San Mateo, que nos dice Mateo 24, en el versículo 23. ¿A dónde estaba apuntando Mateo 24-23? Decía lo siguiente: si alguien les dice a ustedes, el Mesías está aquí o está allí, no lo crean, porque aparecerán falsos Mesías y falsos profetas que harán milagros y prodigios asombrosos, capaces de engañar, si fuera posible, a los mismos elegidos. Por eso los prevengo, Y yo pienso que de eso tenemos muchísimo, De eso tenemos muchísimo. Hoy pululan por todas partes. Cada secta, cada religión, cada pastorcito mentiroso que por ahí se presenta, ¿verdad?, con fines, ya sabemos ya que son fines más bien egoístas, ególatras. Y sin embargo, porque la comunidad de por sí siempre apunta o tiene que apuntar, debe buscar siempre la unidad. En el pensamiento debe buscar la unidad, en el desarrollo, porque es la única manera como la comunidad, común unidad en la diversidad. Cuando nosotros nos volvemos sectas, cuando nosotros nos volvemos y entonces ahí le tiramos a la misma comunidad, le estamos tirando los trapos sucios, como creyendo que nosotros somos no sé qué cosa, ¿verdad?, los que hemos descubierto la pólvora. Fíjense que hay muchas interesantes formas de afrontar los problemas de la comunidad. Que en toda comunidad hay problemas, en toda comunidad, en toda familia, en todo grupo humano, en toda institución, porque tenemos nuestras limitaciones. Esta es consecuencia de lo que nosotros le llamamos el pecado original. La pecado original lleva esa tendencia que nosotros tenemos de ser un poco estilo cuatijaño. Que en el fondo es una consecuencia de nuestro egoísmo, ¿verdad? Y entonces no sabemos relacionarnos, no sabemos dialogar.
La diversidad te habla entonces de unidad. Somos diversos, pero buscamos un mismo fin, un mismo camino en una común unidad. Acá vengo la comunidad. Qué lindo es cuando nosotros entendemos verdaderamente lo que significa entonces caminar así. Cuando yo soy secta, ¿qué es lo que estoy haciendo? Cuando yo me creo, no sé, el Salvador del mundo y le despotrico, o sea, yo le estoy retando a mi misma mamá, a mi misma madre que me parió, como se dice, ¿verdad? Entonces le estoy mandando al diablo a mi misma madre que me dio la vida. Quiere decir que na calculai ni la sheja ea lleva. Entonces hay que pensar un poco y hay que entender, ¿verdad? Algunas veces no tenemos un pensamiento lógico, un razonar lógico. O peor que pila o agua de religión o otra religión, pero en realidad lo que estamos haciendo es simplemente una incapacidad de afrontar situaciones de limitaciones que encontramos en nuestras comunidades. Un Francisco de Asís lucha contra una situación bastante complicada en ese tiempo de su comunidad, de la iglesia, de la comunidad. Entonces, en que había problemas, pero grandísimos, ¿verdad? Y él responde como, y justamente con su santidad, con su estilo de trabajo, con ese trabajo. Bueno, Lutero, de cierta manera, estaba viviendo prácticamente las mismas situaciones. A pesar de que Lutero, ¿verdad?, era un gran teólogo y además alemán, o sea, no estamos hablando con cualquier cosita también, ¿verdad? Estamos hablando con personas que se dedicaban verdaderamente, profesor de universidad, ¿no? Es que también opointe shui, como dice la gente, ¿verdad? Los opointe shuínicos son los que vienen después y que se aprovechan de una situación de ¿qué cosa? De buscar un diálogo, de hacer una crítica, de buscar que las cosas que se pongan en el camino, ¿verdad?, de llegar a la corrección. Pero cuando no entendemos, entonces lo único que buscamos es dividir. Y eso no es el camino de lo que justamente aquí nos está diciendo. Y el Evangelio nos previene de eso. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe, Nuevo Testamento. Amigos de Ñande Yara Ñe, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yara Ñe. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yara Ñe YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yara Ñe Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yara Ñe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yara Ñe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Los dogmas sobre el ser humano.
Algunos de los dogmas sobre el ser humano. En primer lugar, que el hombre está formado por cuerpo material y cuerpo espiritual. Es decir, el ser humano como ser común que está constituido de cuerpo y alma. El pecado de Adán y Eva se propaga a todos sus descendientes por generación, no por imitación. Pecado, que es la muerte del alma, se propaga de Adán a todos sus descendientes. Esto lo encontramos en Romanos, capítulo 5, 12. Y por generación, es decir, es lo que transmitimos como humanidad, y no por imitación, que es inherente a cada individuo. El hombre caído no puede redimirse a sí mismo. Solamente un acto libre por parte del amor divino y su misericordia podría restaurar el orden sobrenatural destruido a causa del pecado. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Yarañé en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este evangelio tan importante de San Lucas, el evangelio de los avanzados, decimos nosotros. O sea, hacemos todo un camino, procuramos mirar hacia adelante, procuramos esforzarnos, procuramos luchar verdaderamente por entender qué es lo que se nos presenta, qué es lo que estamos también nosotros buscando, ¿verdad?, en este camino. El judaísmo, estamos leyendo del capítulo 17, del 20 al 37, decíamos, los fariseos que le preguntan a Jesús, ¿cuándo llegaría el reino de Dios? El tiempo, Él le respondió, el reino de Dios no viene ostensiblemente, externamente, oye ya, figureti, oye cualcana, y no se podrá decir aquí está o está allí, porque el reino de Dios ya está en medio de ustedes. Es decir, es la propuesta de lo que Jesús nos dice. Ser humildes, ser sencillos, comenzar a trabajar, mojar camiseta, metete en tu comunidad, trabajar con tu familia, educar bien a tus hijos, ámense los unos a los otros en la comunidad. Ejaljulan de Mireco, ejaljulan de Mena, ejaljula Bellapoa. Y eso es al final de cuentas, ¿verdad? Entonces ya está en medio de ustedes. Si usted coña de ella pomara, daña anoñara, lleva. Va a ir con la ñandeña anota la lleva coña de la pichave, lleva. Tienen va la ñandeña anota hina lleva. Amenda hina la sembi de Corea, va el anota la aje juan, guacho decía amenda ni hay mema ni en día. Tienen la semena, lleva. Más pico la amenda o viaja otro ni tienen a otro andi. Entonces quiere decir que nosotros también estamos mirando fuera, como una cosa ostensible. ¿Cuántas veces vienen algunas personas, verdad? Pidiendo, Padre, réceme, tóqueme aquí, por favor, porque necesito que Dios haga un milagro a mí para que yo pueda cambiar. Bueno, si vos me decís para que yo pueda cambiar y yo haga el esfuerzo, pero no me diga para que Dios haga algo y me cambie a mí por cambiar. Porque Dios te va a cambiar en la medida en que vos hagas el esfuerzo. O sea, es tu conciencia. Cuando vos te das cuenta, ¿cuándo me pone? Para eso tener tu inteligencia, para discernir, saber lo que está bien y lo que está mal. ¿Verdad? Bueno, pero después va mucho más allá. Y eso es lo importante que también nosotros tengamos en cuenta y tengamos en consideración. Bueno, vamos a seguir un poquitito más, ¿verdad? Vamos a seguir un poquitito más. El judaísmo de aquel tiempo parece obsesionarse por el cuándo, de tal modo que el reino se transforma en un desnudo más allá. Es decir, como diciendo, el reino de Dios es en el más allá, en el más allá, en el más allá. Hañandere saray del más aquí, Nos olvidamos del aquí, del presente, coave. Vaya ñandela yicota ñeina lleva. Entonces mañana vamos a poder coave,
Yeko asun de yepo imba ebe. Ako ave con la ñandeña va a poner ako ave ñandeña bueno este es el reino de Dios. Aquí se tiene que iniciar, ver, sentir, palpar. Si le queremos a Dios, si le amamos a Dios, ciertamente que ese amor de Dios se va a manifestar también en nuestra vida. Lucas intenta superar este concepto directamente. De algún modo el reino está ya dentro de los hombres. ¿No, bebé? El reino de Dios ya está dentro de cada hombre. Se realiza superando la riqueza del mundo, en la abertura al gran tesoro de Dios que es absoluto y en la ayuda a los pequeños y perdidos. El reino está dentro y sin embargo aún no ha llegado el día en el que el Hijo del Hombre se revela. ¿Cómo puede explicarse esta ruptura? El origen del reino se encuentra en el sufrimiento y el rechazo de Jesús, Hijo del Hombre. Parece incomprensible, pero es cierto. El reino no se puede tomar como un efecto o cualidad del mundo. Es don de Dios y se enraiza en el camino de Jesús al Padre. Es realidad que nos trasciende, no se agota en este mundo y viene, es decir, vendrá a manifestarse plenamente en la llegada gloriosa de Jesús, el Cristo. Bueno, plenamente. Quiere decir que el reino de Dios ya se tiene que realizar aquí y ahora. Aquí en este momento y en esta circunstancia. Aquí y ahora. Y entonces eso es lo que nosotros vamos a entender después. Pero porque siempre vamos a estar como esperando una plenitud que llegue de por sí sola. Y esa plenitud no puede llegar de por sí sola, porque plenitud significa que hay algo que se está haciendo, no es pleno aún, no llegamos todavía a lo máximo, al 100%, pero ya mañana no imagina 5, 10, 15, 20, 25, ya es 100%. A plenitud dice peñan de yara omen lleva, pero después de un esfuerzo y de un luchar, la plenitud, o sea, la completez, lo que se completa después posteriormente en el camino. Ya es lleva. En el camino se van haciendo los bueyes, ya ñande. Ahí donde la mañana bueno remoilan de buena lleva oñe por una moina. Upea dicatu, handicatu mo ay oye. Remoiana en Bogotá, en Boeana supeja pesan bewe catube. En el camino se van haciendo los bueyes. Es una linda expresión para que nosotros sepamos, para que nosotros podamos entender entonces que es en el proceso y en el camino como aquí se nos está presentando y se nos está diciendo, ¿verdad? Se nos está diciendo directamente que el reino de Dios se hace en la medida en que nosotros nos esforzamos, en la medida en que nosotros ponemos ese granito de arena. El reino está dentro y sin embargo aún no ha llegado el día en el que el Hijo del Hombre se revela. Entonces está en proceso, el aquí y ahora. Con esto hemos logrado descubrir los dos momentos fundamentales de la historia salvadora. En el origen se encuentra el sufrimiento del camino de Jesús. Ay. Porque aquí nos está hablando de la cruz. Aquí nos está hablando de tomar la cruz y seguir a Jesús todos los días. Es el camino, dice, se encuentra en el sufrimiento del camino de Jesús. Es la forma como Jesús va llegando, ¿verdad? Entonces, hasta el final, hasta la consecución. Llega a conseguir ese objetivo, ese camino hacia donde Él se está dirigiendo. En el final de ese camino, ame, el estallido de la gloria de ese mismo Jesús, Hijo del Hombre, que se muestra cual relámpago y lo inunda todo de su fuerza. Ahí entonces, ñamuajema la ame, yayapoma la ñandera pe, tama yaguatá, tama lleva yaye forzá, pero lo importante es que ñamuajema vuelve.
Y esto es lo que se nos está presentando aquí, ¿verdad? Y esto es lo que nos está diciendo. En ese camino nosotros vamos entendiendo. En el principio y fin está Jesús. Principio y fin. A ver, ¿por qué? Y porque en este camino del reino, en el principio, ¿qué es lo que te motiva? Va ese la semocanaya, va ese la semongu, la ajajama, ayema, peñan de yarara puqueri. Va el semocanita. Añan de yara hoy, ayema. O sea, lo que nos motiva es la presencia de un Dios. Es el Dios, Jesucristo, ¿verdad? Que nos motiva y entonces yo por Él trabajo, por el reino de Dios. Porque si fuese simplemente humano ese motivo, ciertamente que a veces caneotas o parejitas, pero ya lleva. Aquí, sin embargo, nos habla de una presencia de un Jesús, principio, pero después fin, porque usted veía en la añan de yara ye. Entonces, o ya llevamos lo que nosotros le llamamos el cumplimiento y la planificación de ese camino. Volvemos enseguida con más ñan de Yarañe, Nuevo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en el día de hoy. Estamos con el libro del Génesis, capítulo 17, del 3 al 9. Serás padre de pueblos. Y así comienza, queridos hermanos, leitmotiv, idea central en este capítulo, en que Dios le llama nuevamente a Abraham hasta este momento. Pero justamente en este pasaje es donde recibirá este nuevo nombre. Y por año de guaraye palaña moingebi peñane aputu ume ña moinge peñane akame ya yesa kwaye pamba esa pa peñane yara ñane mbo eina a iñande mba epala ñande ya pota hamba esa pa ya pota ya lleva. Porque cuando nos dice que se llamaba Abraham, pero en este momento Dios le cambia el nombre Abraham,
quiere decir que Petapella Yapoa Hina Ñandé en este tiempo de Cuaresma ya está dando sus frutos. Estamos cambiando, porque el nombre significa identidad. A la ñande identidad, ñañe puruña, cambia con dice, ñande, peñandere, cobe, peñandillara, renondepe, ñañe puruma, ya es acá, otro jamás hina ñande. Y nos dice así: Abraham cayó rostro en tierra y Dios le habló: mira, esta es mi alianza contigo, serás padre de una multitud de pueblos. Ya no te llamarás Abraham, sino Abraham, porque te hago padre de esta multitud de pueblos. Te haré fecundo sin medida, sacando pueblos de ti, y reyes nacerán de ti. Mantendré mi alianza contigo y con tu descendencia en futuras generaciones como alianza perpetua. Seré tu Dios y el de tus descendientes futuros. Les daré a ti y a tu descendencia futura la tierra de tus andanzas, la tierra de Canaán, como posesión perpetua, y seré su Dios. Dios añadió a Abraham: tú guarda la alianza que hago contigo y tus descendientes futuros. Bueno, esto es entonces, queridos hermanos, queridos amigos, lo que hoy la palabra del Señor nos está enseñando y nos está dejando desde el libro del Génesis. Somos uñande y naye bajo ella cañande, va pañande y ya poana hamba ella pañande y ya poana ve, que es justamente el seguir las huellas de un Dios que nos llama, el seguir las huellas de un intercesor que nos llama también para dar pasos concretos de cambios. Y en la medida en que nosotros lo hacemos, ciertamente que en primer lugar vamos a cambiar nuestro chip. Opea que dice la ñande identidad. ña cambiar la ñande identidad, ñande yara oía, lleva yesa cae y ñande. Bueno, desde ahora mi hijo de landerera Abraham, da veima Abraham, porque oye cuaje bareñe pia ander ay hago anga ya esa. Hoy cojan de jewimita plajú, te cobe plajú. Es lo que le pedimos en este tiempo de Cuaresma. Llegar a esta Semana Santa y sobre todo a ese triduo de resurrección de nuestra Pascua llenos y sobre todo con la fuerza de ese Espíritu que nos levanta y que nos resucita. Y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El segundo pecado capital es la avaricia. Y la avaricia es la inclinación o deseo desordenado de placeres o de poseer las cosas. Es uno de los pecados capitales, es decir, que está al frente de todo y que luego va generando otros pecados. Está prohibido por el 9º y 10º mandamiento, como nosotros sabemos. El que es avaro, el que cuida solamente para sí mismo, poseer las cosas para sí mismo. Ahora, ¿cuál es la virtud para poder vencer a la avaricia? Y lo contrario a esto es la generosidad. Dar con gusto de lo propio a los pobres, a los que necesitan, pero que no se refiere simplemente a un bien material, porque algunas veces pensamos enseguida en la cuestión económica, en la cuestión del dinero. Somos también muy avaros con el amor, somos muy avaros con el tiempo dedicado a los demás. Somos muy avaros con todo aquello que significa desprendimiento de nosotros mismos. La virtud, por lo tanto, de la generosidad nos invita a cada uno de nosotros a darnos, a ofrecernos, para que los otros también tengan ese tiempo y esa alegría de poder compartir esas cualidades y riquezas que solamente nosotros hemos recibido de Dios. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre este evangelio maravilloso. Si el cardenal Martini lo decía que es el evangelio de los avanzados, entonces por algo, ¿verdad? Un gran biblista, un gran estudioso que ha predicado tanto, un cardenal que estuvo también como
primado en la iglesia de Milán mucho tiempo con sus sacerdotes. Además es un sacerdote jesuita. Entonces, un sacerdote que ha dedicado su tiempo al estudio, que ha dedicado su tiempo, pero así plenamente a todo lo que significa un desarrollo también intelectual, de buscar la razón, la lógica. Ya pipare, ya endai porque dan ya soña tenanda y paimba eva o allá ganar llevas entonces hay cosas famoso o ya revelase. Esa es la forma más simplista, ¿verdad?, de decir las cosas. Ya que no ya revelase, oye ese va para lo icota, ¿entendiste? Oye ese, esa es una forma de decir ya te la tuya, sin darle ese, anda y pasa y oye, entonces cómo históricamente, en un contexto histórico, nuestra vida se va desarrollando y Dios nos va hablando en esa encarnación que es el gran misterio, ¿verdad?, de nuestra salvación. Ñandego ya salva gracias a la encarnación. Ñande yara oingo la upe ñande historia cabe hoy ya lleva. Hoy que ñande apetebe. Y entonces esto significa encarnación y eso ya te está diciendo que si Dios mismo nos salva a través de nuestra propia historia, ñandego haga, ñase, pum, ya bebea ya fuera a la estratosfera, fuera de nuestra realidad para entender, nuestra propia historia. Dios, para que nosotros entendamos nuestra propia historia, entra y se hace carne, se hace como nosotros, para entender nuestra historia. ¿Y nosotros qué hacemos? Nosotros, ¡pum!, salimos de nuestra historia. Salimos, nos desencarnamos. Y entonces cerramos los ojitos y decimos, ay, recibí una revelación, ay, pea que amó, ay, que me metí secreto. Y decimos cualquier cosa decimos, ¿entiendes? Entonces, por eso, cuando estábamos hablando aquí, ¿verdad?, de un cardenal Martini, cómo nos presenta verdaderamente un estudio serio, una reflexión lógica, ¿verdad?, desde lo que nos dice la palabra de Dios, uno entonces hace camino. Entonces, decíamos por eso, en el principio y en el fin está Jesús. Jesús está siempre en el principio y en el fin. El motivo de la reflexión es la presencia de un Jesús que nos anima, pero luego está también en el fin. En el fin quiere decir que ¿verdad?, hasta Jesús. En el camino y arraigados en su fuerza nos hallamos nosotros. Pero ya no estamos solos. La verdad del reino está escondida entre nosotros. Y claro, si nosotros decimos que desde el principio está Jesús, es decir, lo que a nosotros nos mueve es Jesús, quiere decir que nuestro corazoncito, nuestra forma de actuar, nuestra forma de ser, lo que nos mueve ya es la presencia de Jesús. Es la presencia de Jesús, entonces lo que nos está moviendo es la presencia de Jesús, lo que nos da esa fuerza, esa pila, ese entusiasmo. Entonces, por eso te dice, la verdad del reino está escondida entre nosotros. Es necesario que no ocurra lo que en tiempos de Lot o de Noé. Los hombres comían y bebían ignorando que en medio de ellos mismos se fraguaba la verdad terrible. Nuestros días son como aquellos viejos días. Podemos suponer que la verdad del reino es pura palabra de mentira. La vida sigue como si nada germinara en ella. Y sin embargo, está allí dentro la semilla de Jesús. Está allí dentro, calladamente oculta, pero inmensamente fuerte, la verdad del reino. Qué linda esta comparación, ¿verdad? Como la semillita, dice. ¿Ah, cierto, güey? De Corea ya tiene semillita, bebé. Pero ahí dice que ya está toda la fuerza del reino. Añade yara come o añade por ejemplo, mea. Recuérdense, dice, ¿verdad? El reino de Dios es como esa semillita que entra de Andoikwai, Aracaeva, Nimbai Orama, Genyoyo hoy. Esté despierto o esté dormido, la semilla sigue, se va abriendo, germina, sale, hoy, va creciendo, va tomando fuerza hasta llegar después a ser un árbol. Imagínense
Qué hermosa comparación. Pero desde el principio está la fuerza del Espíritu de Dios. Es esa semillita que va creciendo. A través de San Lucas, ciertamente con esta comparación maravillosa. Porque dice que ese reino de Dios ya está en medio de nosotros. En tus buenas acciones, allí ya está la presencia de Dios. El reino de Dios, no podemos decir, y está, como dice aquí, está aquí o está allí. ¿Por qué? Porque el reino de Dios ya está en medio de ustedes. Oima, pende ñi ame, pende con asome. Oima, pende apunto ume. Con alandere ya ponare ñe ponuare guapuja e calcula ya ella ñande, eñamindo ujeseja ñe ponun ejesha. Va balón y bahía, va balón y bona. Au pecha mantica tuta veila, e pescuilandera peja ella, po lleva peñan de yara yerurande. Qué lindo que es esto. Y este es el llamado, ¿verdad?, que nos está haciendo Luca, pero es la palabra inspirada. Es esa comunidad que reflexiona, buscando a Dios. Y sobre todo buscando a Dios, entiende que tiene que comprometerse. La comunidad tiene que comprometerse. Oye, esa cuaji, cuailandica, tú y la hojana, con los brazos cruzados. Y andica, tú y la ñime con los brazos cruzados, ñajarojina, ya es bueno. Angante kouba en aveñan de yarajo yapola ñandenda ya yapoya. Anga coja y mandu ana ñandreja o yapola ñandenda ya yapoya ñi. No. Es como ese gran partido de fútbol. Entonces hay que jugar, hay que combinarse, hay que trabajar en comunidad, en voz sana de pelota. Apoya la corne, cabecea, a mí queda la gol, imagina de objetivo. Pero ahí está. Pero hay que recordarse, tenemos el tiempo contado, 90 minutos. 90 minutos yareco. Aupepe ñandeña mundial, aupepe ya ponga la gol. Ese es nuestro objetivo. La vida sigue como si nada germinara en ella. Y sin embargo, está allí dentro de la semilla de Jesús. Está allí dentro calladamente oculta, pero inmensamente fuerte en la verdad del reino. La situación de cada hombre es la de aquellos que en los tiempos de Lot y de Noé ignoraban la precisa realidad de su momento. Parecían seguros de la permanente estabilidad del mundo. Pues bien, estaba dentro de ellos mismos, el juicio decisivo. Esta situación de permanente juicio se traduce en las palabras que nos dicen: quien pretenda salvar su vida la perderá, quien la pierda la ganará. Aquí no importa ya ni el cuándo ni la forma externa. Ese problema ha terminado siendo secundario. Ciertamente Lucas cree que habrá un final del tiempo. En el principio, en el fin está siempre Jesús. Y entonces Lucas cree que habrá un final del tiempo, como una recapitulación, un colofón, es más, supone que lo fundamental en ese fin no es la caída del cosmos y sus fuerzas. No es la caída del cosmos, o capupata la mundo, o apata la estrella, que esto, aquello. Esto, por ejemplo, que nosotros encontramos en el libro del Apocalipsis, estos son lenguajes literarios. Son los géneros literarios que nosotros tenemos que entender. Pero bueno, algo ya estudiañas en duana, ya pues sacar. Anina la ñaña en botete. La ñaña en boteno, entonces esa es la peor manera de afrontar un estudio serio de la revelación. Si nosotros queremos entender, tenemos que abrir nuestro corazón, tenemos que abrir nuestra mente, tenemos que entender lo que el Señor nos quiere decir. Por lo tanto, ese reino ya está dentro de nosotros mismos, y ese es el juicio decisivo. Esta situación de permanente juicio, porque la presencia del reino ya está, y el reino de Dios quiere decir que permanentemente nos llama a ese juicio. Se traduce en las palabras que nos dicen: quien pretenda salvar su vida la perderá, quien la pierda la ganará.
Aquí no importa ya ni el cuándo ni la forma externa. Ese problema ha terminado siendo secundario. Ciertamente Lucas cree que habrá un final del tiempo. Es más, supone que lo fundamental en ese fin no es la caída del cosmos y sus fuerzas, sino el derrumbe de la tierra y de sus astros. Lo decisivo es el que viene, Cristo. En su venida y no en la ruina de los mundos, tiene su sentido el universo. Bueno, queridos amigos, qué interesante. Ante esta pregunta de los fariseos, ahora caí con la uta, entonces la respuesta es no esperen ni aquí ni allí, porque el reino, que es Cristo, ya está. Y está en medio de nosotros. Está en la comunidad que creemos que nos adherimos al Señor. Pero upe añandé, ñamojeñoyana, ñamongacuana, tenemos que ir desarrollando. Me despido de ustedes por el día de hoy. Vamos a seguir reflexionando sobre esta palabra del Señor y por la interiguila y cuamía llevan baixaba peñan de yara ñane atoy ñande noy para comprometernos siempre más con el reino de los cielos. El Padre y el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con ñande yarañe e Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.